Estamos viendo que Dios puede fluir de una manera asombrosa si nosotros nos dejamos guiar por Él. Hoy en esta mañana quiero que me acompañe a la epístola a los Colosenses. Vamos a leer desde el capítulo 1, el verso 24, y luego nos vamos a seguir el capítulo 2 hasta el verso 5. Es importante entender lo que dice aquí la palabra de Dios. ¿Estamos todos contentos hoy? Y estamos conscientes de que la palabra va a traer bendición y vamos a seguir avanzando en todo nuestro ser. Bueno, la palabra de Dios dice lo siguiente: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado en sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda la sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Seguimos. Porque quiero que sepáis cuán grandes luchas sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están constituidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Vamos a poner atención en este último versículo, que es el 5, dice: porque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con vosotros, gozándome, subraye esto, y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Hoy quiero predicarles los desafíos de nuestra fe. Diga conmigo, los desafíos de nuestra fe. Y es que es importante, como lo vengo diciendo, que todo cristiano que nos estamos proponiendo avanzar en todos los aspectos de nuestra vida, es decir, ya no ser iguales a lo que éramos ayer, sino ser perfeccionados, como dice aquí la palabra. El apóstol Pablo nos da varios mensajes importantes aquí. Él dice que tiene un ministerio. Yo creo que nosotros ahora en esta actualidad tenemos la misma condición de poder amonestar, de instruir y de enseñar a todo hombre, toda mujer, todo niño, joven, con el fin de presentar a esa alma, a esa persona perfecta delante de Cristo en la salvación. Y entonces Él nos da la pauta para entender que la fe del creyente va a pasar por desafíos. Es más, va a sufrir desafíos. Con esto quiero decir que va a haber pruebas, que va a haber circunstancias complicadas para nuestra fe. El apóstol Pablo especialmente le está escribiendo a los cristianos que están en Colosa. En ese lugar, él les dice que él siente un gozo grande al ver la firmeza de la fe de esta iglesia. Fíjense, nos da una palabra que nosotros debemos comprender, que sí hay iglesia que está firme en su fe y que nosotros debemos tener
la idea de tener también firmeza en nuestra fe. Porque hoy en día, hermanos, el creyente, hemos dicho que pareciera que fuéramos de cristal, que por cualquier situación se va a romper o se va a mollar o averiar nuestra vida, ¿no? La fe conlleva desafíos, es decir, conlleva pruebas, porque una fe que no es probada, entonces no es una fe genuina. ¿No dice Santiago que nos tenemos que parar en el sumo gozo cuando nuestra fe sea probada? Dice que la prueba de vuestra fe va a producir ciertas cosas. Usted traiga a la memoria, dice que gozo, paz, abundancia, paciencia, y que ahí se va a completar una obra grande. Es decir, entonces, yo no sé por qué muchas veces tenemos el corazón tan roto, tan lastimado, o emocionalmente estamos guiando nuestra vida cuando nuestra fe está pasando por desafíos o por pruebas. Tú y yo tenemos que saber que eso es parte de la vida del cristiano. El apóstol Pablo está hablando de esto, pero ¿cómo puede el apóstol Pablo si no los está viendo? Él no está con ellos, dice que está en el Espíritu. ¿Cómo él está seguro de la firmeza de la fe de esos cristianos en Colosa? ¿Sabes por qué? Porque él está consciente, como la iglesia está presente y vigente, está consciente que hay desafíos que han estado pasando y que han estado enfrentando, y que eso les está dando una clara firmeza en sus vidas. Si tú y yo no tenemos dificultades o no hemos enfrentado desafíos, no hemos luchado con el adversario, ¿cómo vamos a tener una fe firme? Nosotros necesitamos entender, como te dije, dice la palabra, no tenemos lucha contra carne ni sangre. Muchas de las luchas que tenemos hacemos culpables a otros. Podemos encontrar palabras: ya no voy a la iglesia, ya no me reúno con tales, ya no sé si leer la Biblia o no, porque fíjate que fulanito, y empezamos a tener vehículos, plataformas donde echamos esas circunstancias y estamos culpando a otros, cuando estamos nosotros y le pidiéramos a Dios, siendo llevados a desafíos para que tu fe y mi fe sea firme y estemos firmes y podamos vencer las dificultades, podamos soportar las pruebas, toda adversidad. ¿Cómo dice Santiago? No lo leímos, pero es coherente saber. Dice que con paciencia, ¿no? Mas tenga su paciencia la obra completa, para que sepamos lo bueno y agradable que es Dios para nuestra vida. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Ahora, en nuestra vida como cristianos, en nuestra vida, hoy tú estás aquí, 2025, mitad del año, estás profesando tu fe, le dices a las personas, a tu familia que eres cristiano, y entonces, ¿cómo vamos a entender que tu fe está siendo probada? Que mi fe está siendo probada. ¿Qué desafíos? Vamos a diferenciar, hermanos, algo que yo creo que nos ha, a nivel cristianos, en algo global, que nos ha faltado procesar. ¿Qué es un desafío de la fe? ¿Qué es algo que está viniendo para probar mi fe? ¿Y qué es el problema que tal vez yo genero en mi vida? ¿Sí? Porque miren, la mayoría, yo he visto personas que están pasando adversidades. Déjenme poner algo en la mesa. En sí las deudas no son del todo malas. Las deudas, incluso hay algo bíblico, sí aparece el pedir prestado, pero tenemos que pagar. El problema es cuando no se paga. Entonces, le voy a decir algo. Si eso nos supera, una deuda, un asunto, un trato, y no está en los planes de Dios, quiero decirle que si eso se vuelve un desafío y una circunstancia difícil, no es una prueba para nuestra fe.
Esa es una situación que uno mismo generó y que no estaba dentro del plan de Dios. Porque a veces no, es que, mira, yo sí soy buen cristiano, buena cristiana y estoy viviendo las de Caín, dicen así, ¿no? Estoy viviendo tantas adversidades, pero quiero decirles que no estás viviendo una adversidad por la fe. Porque dice aquí el apóstol Pablo, por eso leímos desde el capítulo 1, dice que él aún se está añadiendo a los padecimientos por la iglesia, no por su empresa o por las tiendas que hacía y construía. Los padecimientos del apóstol Pablo, ¿por quién fueron? Por la iglesia. ¿Por qué? Porque tenía una causa grande, tenía a Jesucristo, porque él entendía los padecimientos de Cristo, la redención y la salvación, y cómo nosotros, al creer en Cristo y profesar la fe en Cristo, vamos a tener dificultades. Cuando tú y yo tengamos dificultades porque estamos predicándole el evangelio a la familia, estás predicando tu fe, estás predicando la convicción que tienes, y entonces se levantan en enojo, se levantan en oposición, hasta te dicen: necesitamos que te vayas de la casa porque, oye, ya nos tienes con esto de tu fe. Esa es una prueba, es un desafío de tu fe. Y esas son dos cosas que podemos diferenciar hoy, hermanos. ¿Por qué? Porque se trata de que tú estés firme en Cristo. Porque muchos he escuchado que dicen: ya no voy a la iglesia porque mira, Dios no me bendice, no me ayudó a pagar esta deuda, no me dio la casa y ya no tengo fe. No, esos son asuntos terrenales, hermanos, que no tienen que ver con la fe. Pero cuando tú y yo digamos: es que por la fe me están corriendo el trabajo, es que por anunciar a Cristo estoy menguando en mi vida y estoy teniendo situaciones complicadas, entonces estás pasando por una prueba. Entonces tu fe está siendo probada para que te mantengas firme, para que cuando vengan cositas que no tienen mucha relevancia, no quieras decir en primera instancia: ya no quiero nada con Dios, voy a buscar un lugar donde me sienta yo más cómodo, más cómoda, donde yo me pueda desarrollar, porque yo quiero ser así. Y eso, hermanos, es lo que muchas veces nos ha tenido detenidos. Vamos a entender en nuestra vida cristiana, en esta actualidad, cómo es que vamos a enfrentar esos desafíos y esas pruebas. Pero vamos a hacerlo por medio de la palabra de Dios. Y solamente dos desafíos voy a mencionar en esta predicación, porque hay muchos, pero solamente dos desafíos que están aquí para que nosotros nos demos cuenta cuando nuestra fe es probada, para tener firmeza en el evangelio. Acompáñenme al libro de Marcos, en el capítulo 4. Marcos, capítulo 4, versículo 36. Ahí vamos a encontrar una historia muy bonita, donde Jesucristo está dándonos una lección muy bonita. Verso 36 y 38. Dice la palabra que Jesús calma la tormenta. Entonces, desde el verso 35 dice: aconteció aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tormenta de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, es decir, se hundía. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Fíjense la conducta de los mismos discípulos que habían estado viendo todo lo que Jesús hacía con las multitudes. Entonces, los desafíos de nuestra fe son nuestras circunstancias. Cuando vienen las circunstancias, a nosotros vamos a enfrentar desafíos. Vamos a entender lo que podemos ver en esta escena, en donde
durante ese trayecto que estaban teniendo a Jesús allí, sus discípulos, dice que hubo una circunstancia que cambió la atmósfera. Ellos tenían que pasar al otro lado porque buscaban reposo, porque buscaban seguir avanzando en el mensaje que Jesús estaba dando. Y entonces vemos que suben a la barca y de repente viene una tormenta con vientos. Y entonces esto a mí me lleva a pensar que hubo un cambio de circunstancias. Dice, se levantó. Entonces, una circunstancia es cuando empezamos a enfrentar una crisis. A ellos les podía costar la vida. Fíjense, no se distraiga. Vamos a poner atención porque esto que se trata de la fe nos pasa seguido. Tú inicias con mucho gozo, con mucho ímpetu las cosas de Dios, y cuando tú te logras desanimar y te desactivas de lo que estás haciendo, es porque hubo un cambio en tus circunstancias, como estos vientos, que no los pudiste procesar y entonces nos ganó. Pero fíjate, las circunstancias empiezan a cambiar y empezamos a entrar en crisis que nos pueden costar muchas cosas. En este caso, a los discípulos les iba a costar la vida porque iban en una barca. Era una tempestad muy fuerte. Ellos llegaron a sentir miedo, que iban a perecer, que ya no iban a estar con el maestro. Tuvieron pensamientos caóticos y se desorbitaron porque gritaban de terror y de miedo. ¿Sí? A nosotros, hermanos, nos puede pasar lo mismo que a estos discípulos. Yo creo que nos ha pasado en ocasiones cuando estamos enfrentando circunstancias difíciles en nuestra vida. Cuando estamos enfrentando, vamos a decir, por decir, la salud o la desintegración o los asuntos dentro de nuestra familia, ¿sí? Y ahí sentimos que nos puede costar hasta la vida o que podemos perder mucho. ¿Y qué llegamos a hacer en esos momentos? Algunos de nosotros llegamos a creer que Dios no tiene cuidado de nosotros. Y entiéndeme esto, porque cuando esto pasa, estamos igual que los discípulos. Miren, dice el verso 38 que él estaba en la popa durmiendo. ¿Quién? Jesucristo. Y lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿qué no tienes cuidado de nosotros? Y esta misma pregunta la llegamos a hacer a Dios. Por eso nosotros podemos ver, miren, cuando esto ya no avanzó más en la barca, ya no avanzó más, porque el maestro enseguida calmó la tormenta, ¿sí? Pero yo creo que ellos estaban a punto de salirse de la barca, de echarse al mar y hacer más grande su ruina. ¿Sí o no? Hacer más grande su ruina. O sea, en verdad, colapsar y ahogarse y que algunos animales del mar se los comieran, no sé. Y nosotros, hermanos, a veces cometemos ese error o lo hemos cometido. Es que Dios no tiene cuidado de mí. Es que si Dios hubiera querido, yo no hubiera perdido el negocio. Si Dios, y empezamos a tener una serie de cantaletas y de reclamos a Dios. Y lo que le estamos diciendo a Dios es que tú no tienes cuidado de mí. Por eso yo dejé, miren, voy a decir cosas que a lo mejor suenan muy sosas. Es por eso yo dejé de diezmar, yo dejé de ofrendar, yo dejé de asistir, yo dejé ya la oración, yo dejé ya esto, porque le estamos diciendo eso a Dios. Pero tú y yo hoy vamos a comprender que han llegado desafíos a nuestras vidas para que nuestra fe sea probada y sea afirmada. Amén. Y nosotros tenemos que tener una mentalidad de que nuestra vida en el Señor no va a ser una vida solo de felicidad. Dios no nos promete felicidad, ¿sabías? ¿Tú encuentras la palabra felicidad en la Biblia? No se encuentra la palabra felicidad. Es más, Dios no te promete eso, ni Cristo ni el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nos lleva a Jesucristo a entender sus verdades, y Jesucristo lo que te dice es que estés gozoso.
Tú y yo tenemos que estar gozosos por la prueba que nos ha sobrevenido, porque sabemos que el Señor nos va a sacar de esa prueba. Y entonces tú y yo vamos a tener la firmeza de decir, cambiaron las circunstancias, cambió el entorno. Entonces, ¿qué va a hacer nuestro Dios? Dios, como dijo aquí, habló a los vientos, habló a la tempestad y fue calmada. Ellos dijeron, ¿quién es él que los vientos y los mares le obedecen? Fíjate, amados hermanos, nosotros tenemos que vencer los desafíos de nuestra fe confiando en nuestro Dios. ¿Cuántos? ¿Te estás en un desafío? Estás en una circunstancia, pero acuérdate, no que sea porque te fuiste a meter a una situación a echar problemas y ahora quieres, es que la fe, no. En el que ahora tú tal vez te sientas desanimado, desanimada, tal vez estás en un proceso y dices, creo que Dios me abandonó, no me contesta, no tiene cuidado de mí. Pues allí tienes que seguir confiando en el Señor. Porque mira, el versículo que estamos leyendo en Marcos, dice la palabra, el verso 39, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Qué no tenéis fe? Yo te digo hoy, ¿por qué estás amedrentado, amedrentada? ¿Qué está pasando en tu vida, en mi vida? ¿Por qué estamos preocupados? ¿Por qué estamos colapsando? Ya me da la neuralgia, ya me da el estrés, ya traigo la tortícolis, ya traigo las rodillas, y ya traigo los pies, ya el ojo se me va chueco, pastor, se me llenó de sangre, de la derrame, ¿no? ¿Cómo se llama eso? ¿No tenéis fe que el Señor va a solucionar la casa, la iglesia? Estaba yo meditando en esto, hermanos. ¿Por qué? Porque esto es lo que la Biblia, esto es pura Biblia, hermanos. Para que dejemos de culpar, para que dejemos de echar cargas, de andar por la vida así. Así estaban los discípulos. Fíjate, estaban viendo, ¿a poco no hizo? ¿Qué había antes de subirlo a la barca? ¿En dónde estaban? En un momento donde había multitud de gente. ¿Y qué había hecho Jesucristo con esa multitud de gente? Milagros, sanidades, palabra, consuelo, todo. Por eso la multitud no podía. Ellos tenían que pasar al otro lado para tomar fuerza. Y aún así, viendo todo lo que Jesús, ya había multiplicado los panes, los peces, ya había sobrado, ya había habido milagros grandiosos. Ya había un alboroto de la gente que estaba recibiendo el poder de Dios por medio de Cristo. Y aún así los discípulos, no tienes cuidado de nosotros. ¿No les suena peculiar esto? ¿No les suena familiar? Es que ya no sé si Dios. Hermanos, te sientes así, no vengas con nadie, no culpes a tus hijos, a tu esposo, a la vida, a los líderes, a los pastores. Dios te está hablando a ti, y te está diciendo, confía en mí. Estás en la tormenta, estamos en la tormenta, entonces clama a Él, ve con Él. Hoy quiero llamarte a eso. ¿Qué problema tienes ahorita? ¿Financiero? Creo que todos tenemos problemas financieros. Familiar, creo que hay algo en las familias. ¿Qué hay? ¿Qué hay, hermanos? Dejemos de culpar a los demás, dejemos de culpar a Dios y ya dejemos esa mentalidad retrógrada, hermanos. Y yo te invito a que hoy en ese problema, en esa circunstancia, acudas a Dios y confíes en Dios. Y confíes en Dios, porque Él no te va a dejar. El Señor les pregunta a sus discípulos y les hace reflexionar: ¿por qué están ustedes amedrentados? Sabes que las circunstancias que están viniendo a nuestra vida, el Señor nos dice: ¿por qué estás amedrentado? ¿Por qué estás así? ¿No confías en mí? No tengan miedo, dice la palabra. Dios te dice: yo puedo cambiar cualquier
circunstancia, yo puedo vencer cualquier dificultad. Yo puedo hacer las cosas posibles. Amén. Yo creo, hermanos, que el Señor está haciendo cosas imposibles, las está revirtiendo a posibles en nuestra vida. Amén. Entonces ya sabes, entrégale al Señor ese desafío, porque no es para tu vecino, es para ti, para que tu fe sea puesta en firmeza. El segundo desafío que quiero poner aquí sobre esta predicación en respecto a nuestra fe es cuando la respuesta de nuestras oraciones está tardando en llegar. Pareciera que estamos lanzando nuestra voz al aire y que Dios se olvidó de nosotros. Quiero decirte esto, mira, si tú te identificas con esto, tu fe va a ser puesta en firmeza, porque lo dice la Biblia. El Salmo 69, vamos allá al Salmo 69, en el versículo 2 al 3. Dice la palabra: estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Una oración de ruego que nos habla de esto. Este texto nos describe a una persona que está desesperada, que no tiene respuesta. Esto es igual a alguien que se siente con mucho dolor, cansado de la vida, tal vez cansado de orar, cansado de clamar, porque la respuesta no llega de parte de Dios. Y en verdad tenemos que reflexionar, porque yo te estoy hablando de los desafíos de tu fe. Porque mira, el apóstol Pablo está sintiéndose contento. Él que está padeciendo, amados hermanos, para empezar. Él siendo un llamado, dice que fue llamado por Cristo, que es algo en lo que tú tienes que reflexionar respecto a los siervos y a los pastores que Dios ha puesto en tu vida, que no han sido improvisados, que no han sido apuntados ni contratados, sino que Dios los ha puesto en tu vida, que han recibido un llamado y que han padecido porque tú eres parte de la iglesia. Y en eso la iglesia tiene que meditar mucho, de no estar juzgando a los siervos y no estar pensando y contando a los siervos. Reflexiona, una persona que juzga a los siervos es que no ha leído la Biblia. Se lo voy a decir así. Esas son, miren, la Biblia trae respuestas. Una persona que juzga a los buenos siervos, mira, porque los malos siervos no son juzgados, porque te dan por tu lado. Los malos siervos, los que son apuntados, los que son asalariados, no van a luchar contigo. Es más, te van a aplaudir tus errores. Pero los buenos siervos te van a impulsar. Dice el apóstol, los vamos a amonestar. No está diciendo, les vamos a cantar una canción. Los vamos a amonestar, o sea, vamos a sacar la tarjeta amarilla de prevención, ¿sí? Con el fin de prepararte, de enseñarte, de guiarte y de presentarte como un alma aprobada delante de Dios. Amén. Y entonces, amados hermanos, quiero decirte esto, que el apóstol Pablo está padeciendo un encarcelamiento. El apóstol Pablo, por consecuencia de la fe y del amor a Cristo, por eso él dice que está padeciendo cosas similares en el sufrimiento de la carne, como Cristo padeció. Dice, llevo los padecimientos de Cristo. Ese es el lema del apóstol Pablo. Y por eso él dice, con Cristo juntamente soy crucificado. Él experimenta, él tiene una visión de que hay sufrimientos de nuestra fe. Alégrate, ¿estás sufriendo por tu fe? Alégrate porque está siendo afirmada. Entonces él se alegra y dice, esta iglesia que está en Colosa está firme, fíjate. No se han dispersado, no están huyendo, ellos están
sólidos en la fe que es en Cristo Jesús y dispuestos a pasar cualquier prueba más por causa del nombre de Cristo. Amén, hermanos. Entonces, Él está preso y nos describe todas estas cosas con el fin de que nosotros entendamos, hermanos, que cuando tus oraciones no están siendo contestadas, no es porque Dios no las escuchó, no es porque Dios ya te olvidó, es porque Dios tiene un tiempo y tiene un momento. Y quiero decirte que hay muchas oraciones que no tienen mucho sentido, hermanos. Yo te aseguro que si analizamos nuestras oraciones, a veces son hasta malos deseos por las personas o por las cosas. Sí, porque pedimos cada cosa que es inentendible. Pedimos para llenarnos siempre, hermanos. Es una condición que nosotros tenemos que sacar de nuestra vida. Estar pensando que siempre tenemos que estar llenos, satisfechos y que todo tiene que ser para nosotros. Tenemos que quitar eso. Que si voy a un lugar y no me dicen hola, me siento. Que si voy a tal lado y no me reconocen, me siento, me da el ¿cómo se llaman? El desmayo. Sí, hermanos. Que si no alcancé en la casa un pedazo de pastel, a ver, déjeme parafrasear cosas reales, cosas que se dan. Ay, es que no, nunca se acuerdan de mí. Que llegué de trabajar y mi esposa no me calentó las tortillitas, no me hizo. Y tenemos una mentalidad de que siempre tenemos que recibir, siempre tenemos que estar llenos. Por eso dicen los dichos, primero yo, después yo y al último yo. Esos dichos no quedan, no son así invención para chistes, son reflexiones que salen de que a veces en la humanidad, o a veces como cristianos, estamos con esa mentalidad, que todo sea para mí, que todo sea para mí, que yo esté bien, que yo me sienta contento. O sea, entonces nunca nos vamos a sentir reprendidos por el Señor. Es que yo me quería sentir muy, muy contento hoy en la predicación, pero el Señor quiso hacerte sentir mal para que reconociéramos nuestro pecado. ¿No es algo real esto? Y nos vamos reflexionando, ay, la predicación estuvo complicada. Sí, porque el Señor quiso, porque si no te reprende, porque si no nos amonesta, porque si no nos corrige, ¿cómo vamos a dejar de hacer los errores que podamos tener, que están impidiendo que nuestra fe sea afirmada y sigamos adelante con la misión que tenemos en este mundo? Entonces, hermanos, cuando tus oraciones están siendo retardadas, que no están llegando, no te desesperes, porque es ahí donde tienes que ser paciente, porque tienes un desafío en el que tu fe está siendo templada, está siendo metida en un proceso que solo Dios sabe y que lo único que nos invita el Señor es a seguir esperando. El profeta Habacuc dice, él está claro, dice, estoy pidiendo algo. Fíjate, la oración de Habacuc, ¿hasta dónde se cumplió? ¿Hasta después de qué? Del exilio, hasta después de la deportación, 70, 80 años después. Yo creo que él ya ni estaba, no sé, ¿sí? Pero él dijo, aunque tardara, su respuesta va a llegar, aunque se demore, pero Dios va a hacerla llegar. Por eso él decía, me voy a gozar, me voy a alegrar. Y esa es la prueba de nuestra fe, y lo que dice la palabra es que tenemos que confiar, tanto en lo primero como en esto segundo. Si tus circunstancias están cambiando, entonces confía en el Señor, porque el Señor tiene cuidado de ti y de los tuyos. Y si en ese momento, hermanos, tus oraciones dices, ya, Señor, ya es mucho, es demasiado, mira, ya son 2 años, Señor. Entonces, amado hermano, tienes que seguir confiando en la providencia de nuestro Dios. ¿Cómo podemos entender este desafío de nuestra fe? El Salmo 37, 25.
Dice la palabra, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Déjeme leerlo porque son textos que no sabemos de memoria, pero están aquí. Dice la palabra en el versículo, el Salmo 37, verso 25. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces, la providencia de Dios es que Dios nos está cuidando constantemente. ¿Para qué? Porque nos provee, nos sostiene, nos ordena, nos dirige. ¿Para qué? Para que todo vaya tomando su curso. No hay un momento en el que Dios no esté obrando en nuestra vida, ¿sí? Aun cuando no hay milagros, quiero decirte esto, visibles, como yo te decía hoy, mira, que a veces veo sus caras y cosas que uno ve de parte de Dios, y les decía yo, el mayor milagro no fue la sanidad, para el caso que les dije. Pudieran ustedes desconcertarse, ¿qué está diciendo el pastor? Usted tiene que entender la mayor importancia. El mayor milagro fue la semilla en el corazón de 3 personas, de cuatro personas. Eso es mayor milagro. Por eso Jesucristo les decía, ¿qué es más fácil decir? Toma tu lecho y anda. ¿Qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha, ¿qué? En uno les dijo salvado y en otra sanado. Entonces, amados hermanos, comprendamos esto, porque muchas veces nosotros mismos estamos impidiendo que la fe sea afirmada. Porque yo se lo dije, tomamos el lugar de Dios. Y ayer que estábamos adorando, volví a entender, dije, ¿cuántas veces le hemos quitado el lugar a Dios en nuestras vidas, teniendo las conductas erradas que estoy predicando? El Señor se va a entronar y va a decir, yo sé en qué momento contesto tu petición. ¿Y qué te exijo, amado hija, amada hija mía? Sigue confiando. Sigue confiando. Y mira, y algo muy sencillo, hermanos. Algo muy sencillo. Yo creo que eso se daba más en la antigüedad, en los 80s. Los padres te decían, tú galerabas la bicicleta, el juego. Ellos te decían, no sabemos cómo, tú confía, te va a llegar. Tú confía. Y a veces los padres pasaban 2, 3 años y a la siguiente ya tenías lo que te prometían. Así es Dios, hermanos. Y te dice, ¿pero qué te dice? Sigue confiando. Porque Dios trabaja de forma silenciosa, hermanos, a favor de nuestra vida. El Señor está trabajando hoy. Por eso, si tú tienes una petición ahorita, no te desanimes. Hoy te quiero invitar a que tú sigas confiando en Dios, creer que Dios ya está trabajando en tu asunto, aunque no lo entiendas. Mira, vamos a suponer, tienes la necesidad de una casa para estabilizarte. Voy a poner esto en las manos de Dios. Y tú le puedes decir a Dios, quiero una casa porque todo mundo, porque ya voy a cumplir 40, 50 y no tengo casa. No, no lo pidas así. Tú pide una casa. Yo he escuchado hermanos que dicen, yo le pedí una casa a Dios y le dije que esta casa iba a ser para anunciar su palabra, para darle confortamiento tal vez a un necesitado, para que sirva no solo para mí, sino para glorificar el nombre de Dios. Y entonces Dios, yo no soy Dios, pero Dios tiene una mente extraordinaria. Y Él va a decir, mi hija, mi hijo me está pidiendo, pero yo sé en qué momento le doy lo que me pide. ¿Sabes qué he entendido yo de estas cosas, hermano, hermana? Que nosotros pedimos, yo he pedido cosas desde muy joven y unas no se me dieron en el momento y se me dieron después. Pero ¿sabes por qué? Porque he entendido que cuando no se te da es porque no tienes, lo digo por mí, la capacidad para administrarlo. Hay quienes piden una casa y no tienen hoy la solvencia ni la capacidad para llevar una casa como Dios quiere que se lleve una casa. Y por lo tanto dice Dios, no es momento de que tengas una casa.
O no es momento de que tengas X o Y, amados hermanos. Y muchas veces pensamos que Dios no contesta. Es hasta que se te abre el entendimiento, hasta que pasas por algunas circunstancias donde tal vez pierdes, no sé, y después entiendes, cuando Dios te dice, ahora te lo doy, porque ya sabes lo que es esta grande responsabilidad. Amén. Actúa Dios de muchas maneras y de muchas formas, hermanos. Hoy los quiero invitar a que no desconfiemos de la providencia divina de Dios, no desconfiemos de cómo Dios se mueve. Y miren, es algo en lo que yo he meditado y he querido entender en muchos aspectos de mi vida y de este ministerio. En primer libro de los Reyes, vamos allá. Primer libro de Reyes, en el capítulo 19, mira lo que la palabra de Dios nos dice. Versículo 11. Vamos a entender esto por lo que te estoy predicando. Dice, y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová se paseaba, dice, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. He aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Fíjate, porque esto nos tiene que estremecer, entendámoslo hoy en esta mañana, el silbo delicado de Dios en nuestras vidas, porque Dios aún no contesta tu oración, pero fíjate lo que dice la palabra, cómo Dios está es decir, lo que está sucediendo aquí es que en el estruendo de todas esas cosas y en ese alboroto que hay, dice, no estaba Dios. Pero tras eso había lo que está diciendo el silbo o el silbido, es como el sonido del silencio donde Dios habita. Después de esos estruendos de todo, ahí está un ruido delicado, silencioso, que está dándote providencia, que está dándote sustento, que está dirigiendo nuestras vidas. Porque tal vez no es un milagro visible para nuestra vida, no es algo que está haciendo mucho alarde, pero es un ruido muy delicado que está todos los días en tu cama, en tu aposento, en cuando te vas en el transporte, en tu auto, en todo, hermano. Es lo que quiero poner en tu corazón, que son tal vez pequeños detalles que cada día Dios está poniendo en tu vida. Por eso que si tú hoy has dicho, Dios no me contesta, yo no sé hasta cuándo, pídele perdón a Dios, arrepiéntete de eso y empieza a escuchar el silbo delicado del viento, porque es ahí donde está Dios. Los dos desafíos nos invitan a confiar al Señor. El apóstol Pablo, vamos a concluir esto, se goza de esa fe tan firme de los colosenses, porque esa fe había sido probada, había resistido, y hoy también nosotros, hermanos, estamos enfrentando circunstancias difíciles, o nuestras oraciones no están siendo contestadas en este momento, pero no estamos solos. Amén. Tenemos el gran poder de Dios, y entonces ese gran poder de Dios puede cambiar todo y hacer todo posible. Y yo quiero invitar a que hoy descanses en el Señor. Si tú venías angustiado, angustiada, si tú ya no entiendes el futuro y qué va a ser de ti, quiero que hoy entregues eso a Dios y que empieces a entender que tu fe está siendo probada,
porque Dios te está afirmando en la fe y en el amor de Él. Ponte de pie, vamos a orar y vamos a creer que nuestra fe, que nuestra vida en Cristo está segura y que nos